Lo que estás a punto de conocer no es simplemente la biografía de un noble español, es la historia de un hombre que construyó un escudo invisible alrededor de su vida, un blindaje que lo separaba de la mirada pública y de la inevitable intromisión de la prensa. Fernando Martínez de Irujo, marqués de San Vicente del Barco, no eligió la notoriedad ni los titulares, su elección fue otra, la discreción, la formalidad y la rutina, un refugio frente al caos que lo rodeaba. Y, sin embargo, el destino le demostraría que ni la prudencia ni la planificación pueden protegernos de los golpes más duros, aquellos que provienen de la propia sangre y de los límites del cuerpo. Toda gran saga familiar necesita su sombra, ese personaje que no brilla bajo los reflectores pero que sostiene el equilibrio de quienes sí lo hacen. En la Casa de Alba, la familia más icónica y mediática de España, esa sombra fue Fernando. Su vida se mueve entre contradicciones que parecen imposibles de reconciliar, heredero de un linaje legendario, pero con hábitos y un estilo de vida que recordaban más al de un empleado de oficina que al de un aristócrata, grande de España, pero reacio a los escándalos románticos que definieron a sus hermanos, soltero de oro, pero con un historial sentimental prácticamente inexistente. Todo esto fue resultado de decisiones conscientes, de un plan silencioso para sobrevivir a la vorágine mediática que devoraba a su familia en las portadas de los periódicos. Desde muy joven, Fernando comprendió que en su entorno la exposición era un peligro constante. Nació en el Palacio de Liria, el 11 de julio de 1959, en el corazón de Madrid, en una cuna de lujo absoluto y vigilancia incesante. Era el cuarto de 6 hijos de Cayetana, la legendaria duquesa de Alba, y Luis Martínez de Irujo. Crecer allí significaba que cada gesto, cada palabra y cada error podía convertirse en noticia, un fenómeno que marcó profundamente su forma de relacionarse con el mundo. Mientras sus hermanos mayores lidiaban con la fama temprana y la presión mediática, él decidió mantenerse en las sombras. Su infancia fue una lección constante sobre la necesidad de control. Mientras su madre y sus hermanos mayores se convertían en figuras públicas objeto de críticas y comentarios, Fernando desarrollaba una habilidad casi obsesiva para mantener su vida privada a salvo. El ruido del linaje aristocrático y la presión de la visibilidad lo llevaron a valorar el orden, la rutina y la seguridad por encima de todo. Esta inclinación se convirtió en su sello personal y en la base de la vida que construiría, un equilibrio entre su deber familiar y una existencia protegida de los escándalos. Pero incluso la prudencia más cuidadosa no puede impedir que la tragedia toque la puerta. En 1972, cuando Fernando apenas contaba con 13 años, su padre falleció, dejando a la familia sumida en un dolor profundo y con la necesidad de encontrar un ancla emocional propia. Mientras algunos hermanos buscaban refugio en la notoriedad o en el deporte, Fernando eligió la disciplina académica y profesional, estudió Derecho en la Universidad San Pablo de Madrid y se adentró en el mundo de la banca. No fue una casualidad, su inclinación por la ley, la lógica y la estructura fue un contrapeso consciente frente al caos emocional que lo rodeaba. Convertirse en empleado bancario pudo parecer un acto modesto para alguien con acceso a riquezas históricas y títulos de grandeza de España, pero en realidad era su primer escudo. La rutina laboral le ofrecía un refugio, un espacio seguro donde su vida podía transcurrir sin la exposición que consumía a sus hermanos. Su elección laboral no era solo un trabajo, sino un instrumento para garantizar su paz y construir una muralla invisible contra el escrutinio de los medios. Su seriedad no era un rasgo superficial, era su armadura, el primer paso de una estrategia que marcaría toda su existencia. La ausencia de romances públicos, la dedicación a su empleo y la disciplina rígida no eran simples hábitos, eran decisiones calculadas para preservar su integridad emocional. Mientras sus hermanos vivían los altibajos del amor y la fama, Fernando cultivaba la neutralidad y la estabilidad. Esta vida formal y contenida le permitió escapar de los escándalos que desgarraban a su familia, al mismo tiempo que cimentaba las bases de un aislamiento elegido, una soledad planeada que lo protegería de muchas de las tormentas de la Casa de Alba. Pero esta muralla, tan efectiva en la vida personal, no sería suficiente para evitar los desafíos que surgirían más adelante. El destino tenía preparado un escenario donde ni la prudencia, ni la rutina, ni la lógica podrían salvarlo. La tragedia, el escándalo y la vulnerabilidad tocarían su puerta, obligándolo a mostrar facetas que durante décadas había mantenido ocultas. Y así, mientras Fernando avanzaba por su camino cuidadosamente planificado, la vida comenzaba a demostrar que incluso el marqués más precavido no puede escapar de todas las pruebas.
La historia que sigue no solo revela al hombre detrás del título, sino también la paradoja de su existencia, un hombre que eligió la invisibilidad para proteger su alma y su libertad, y que, sin embargo, se vería enfrentado a situaciones que ningún blindaje podría impedir. Su vida nos enseña que el control puede ser un refugio, pero nunca una garantía absoluta. Y es justo aquí, en este punto de tensión entre prudencia y destino, donde comienza la verdadera historia de Fernando Martínez de Irujo, el marqués que aprendió a vivir entre la sombra y la luz. A partir de aquel instante, la vida de Fernando se convirtió en un ejercicio constante de equilibrio entre la exposición inevitable y la invisibilidad que tanto valoraba. Mientras sus hermanos mayores lidiaban con romances públicos, fiestas escandalosas y titulares que transformaban sus errores en espectáculo, él construía su mundo sobre reglas claras y límites infranqueables. La formalidad no era un simple rasgo de carácter, era un mecanismo de supervivencia aprendido desde la infancia. En un entorno donde cada gesto podía ser tergiversado, Fernando eligió protegerse con disciplina y distancia emocional. Durante los años de juventud, su rutina se volvió casi obsesiva. Las mañanas transcurrían en el Banco Santander, donde cumplía con una labor meticulosa y estrictamente reglada, y las tardes, en la administración de los inmensos patrimonios de la Casa de Alba, supervisando propiedades, obras de arte y documentos históricos con una dedicación que rozaba lo obsesivo. Su papel era crucial: custodiar el legado familiar, asegurar su preservación y evitar que los intereses personales de sus hermanos interfirieran con la continuidad del linaje. Cada decisión, cada informe, cada reunión era parte de un entramado silencioso que le otorgaba un poder discreto pero decisivo. En 1994, la formalidad y la responsabilidad de Fernando recibieron un reconocimiento oficial. Su madre le cedió el título de Marqués de San Vicente del Barco, una distinción que incluía la grandeza de España. Este acto lo vinculó de manera permanente al organigrama aristocrático, consolidando su posición dentro de la Casa de Alba. Sin embargo, el título no alteró su forma de vivir, su vida continuó dividida entre la disciplina laboral y la custodia del patrimonio familiar. Su fama, si podía llamarse así, no residía en las fiestas ni en los escándalos, sino en la seriedad con la que manejaba los bienes y en la discreción con la que mantenía su existencia personal. La prensa, sin embargo, decidió enfocarse en lo que no tenía. Le atribuyeron el epíteto de «último soltero de oro», resaltando su soltería como si fuera un fracaso frente a los matrimonios y romances de sus hermanos. Pero la elección de Fernando no era fruto de la falta de oportunidad ni de incapacidad emocional, era un cálculo estratégico, una maniobra consciente para mantenerse a salvo de los conflictos afectivos que tantas veces habían dañado a su familia. Mientras Cayetano y Eugenia enfrentaban rupturas públicas y disputas mediáticas, Fernando mantenía un perfil bajo, protegida su vida amorosa y priorizando la estabilidad profesional sobre la personal. Su soltería, vista desde una perspectiva racional, no era ausencia de afecto, sino inmunidad emocional. Era la única manera de protegerse del desgaste que generaban las relaciones sentimentales en un entorno familiar tan complejo. Sin ataduras románticas ni hijos que pudieran convertirse en palanca de presión, Fernando se convirtió en el único punto de equilibrio dentro de un clan marcado por la confrontación y la exposición pública. Esta neutralidad le permitió, con el tiempo, desempeñar un papel inesperadamente crucial, el de pacificador de la familia. La relación con su madre, la duquesa de Alba, siempre fue intensa, pero también marcada por la estrategia. Según Fernando, Cayetana nunca fomentó la unidad entre sus hijos, por el contrario, los mantuvo en una dinámica de dependencia y desapego que le permitía ejercer control absoluto sobre la familia. Esta revelación, hecha años después de su fallecimiento, ofrece una clave fundamental para comprender la vida de Fernando. Su disciplina, su soltería y su dedicación profesional no fueron solo elecciones personales, sino respuestas adaptativas a un entorno donde el afecto familiar estaba condicionado por la estrategia y la exposición pública. Cuando su madre decidió contraer un tercer matrimonio en la última etapa de su vida, la situación alcanzó un punto crítico. La reorganización del patrimonio familiar desató tensiones y conflictos entre los hermanos, y Fernando, por su papel como gestor de la fundación, se encontró en el epicentro de decisiones que combinaban lo administrativo con lo emocional. Su posición exigía una calma extraordinaria, un autocontrol que contrastaba con la impulsividad y la exposición pública de Cayetano, y que lo convirtió en un nexo indispensable entre los diferentes miembros del clan.
El fallecimiento de la duquesa en 2014 marcó un antes y un después. La presión mediática se intensificó y la dinámica familiar se transformó en una guerra silenciosa entre herederos. Fue entonces cuando la neutralidad y la disciplina de Fernando se revelaron como más que un escudo personal, se convirtieron en una herramienta vital para amortiguar conflictos. Él no solo preservaba la reputación de la familia ante la opinión pública, sino que ejercía un rol de conciliador entre hermanos enfrentados, a menudo mediando en disputas que de otro modo podrían haber escalado en un caos irreparable. Su capacidad para mantenerse al margen de los escándalos personales, mientras intervenía estratégicamente en los conflictos familiares, consolidó su reputación como un hombre que entendía el valor del silencio y la prudencia. Era la paradoja de su vida: mientras su presencia pasaba inadvertida para la prensa, su influencia era decisiva dentro de la Casa de Alba. Sin embargo, esta misma neutralidad que lo había protegido de las tormentas mediáticas no sería suficiente para impedir que nuevos desafíos, esta vez legales y biológicos, lo pusieran a prueba de manera inesperada. Fernando Martínez de Irujo había aprendido a navegar entre el deber y la discreción, pero la historia demostraría que ni la planificación más cuidadosa puede salvarnos de las pruebas que la vida nos impone. Los próximos años revelarían que la mayor amenaza para su reputación y su estabilidad no vendría de romances ni de escándalos mediáticos, sino de decisiones profesionales y del propio cuerpo que, hasta entonces, había logrado mantener bajo control. Y es en este punto que la narrativa de Fernando da un giro inesperado, mostrando que incluso los muros más sólidos pueden ser atravesados por fuerzas que no se pueden predecir. El primer gran golpe que desafió la imagen impecable de Fernando llegó en 2023, cuando un escándalo ambiental lo colocó bajo el escrutinio público y judicial. La finca Aljobar, situada en Aznalcázar y gestionada por la empresa familiar Eurotécnica Agraria S.L., se convirtió en el epicentro de una controversia que trascendió la prensa rosa para tocar la responsabilidad ética y ecológica. Se le acusaba de presuntas extracciones ilegales de agua a través de 9 pozos clandestinos que afectaban al acuífero de Doñana, uno de los ecosistemas más delicados de España. La noticia fue un golpe brutal. El hombre que había construido su vida sobre la formalidad y la prudencia se veía señalado por algo que escapaba a su control directo, un asunto profesional que implicaba consecuencias legales serias. El detalle más perturbador fue la presunta intención de ocultamiento. Los pozos, según la denuncia, habían sido cubiertos con lonas verdes para dificultar su detección, incluso desde el aire. La Guardia Civil, a través del Seprona, intervino para frenar las extracciones, y la Fiscalía inició una investigación que involucró directamente a Fernando, junto a sus hermanos Eugenia y Cayetano. De repente, el blindaje que había construido durante décadas, la soltería, la discreción, el orden absoluto, parecía insuficiente frente a una exposición pública que no podía esquivar. El éxito profesional, que hasta entonces había sido su carta de inmunidad frente al escrutinio social, se convirtió en su mayor vulnerabilidad. Este escándalo reveló algo más profundo: la vida de Fernando había estado, hasta entonces, perfectamente segmentada. Su faceta de banquero y gestor patrimonial le había permitido controlar su reputación y evitar los escándalos amorosos que habían perseguido a sus hermanos. Sin embargo, la gestión del patrimonio familiar, algo que siempre había asumido con celo y responsabilidad, fue precisamente lo que lo colocó en el centro de la tormenta. La ironía no podía ser más cruel: el área en la que había construido su prestigio se convirtió en la fuente de su exposición más dolorosa. Mientras lidiaba con la Fiscalía y la presión mediática, otro desafío inesperado golpeó su vida de manera más íntima y devastadora. En 2024, Fernando, a sus 65 años, anunció públicamente que padecía cáncer. Por primera vez en su existencia, la enfermedad quebró el muro de control y disciplina que había levantado con tanta minuciosidad. La formalidad y la rutina diaria, las herramientas con las que había protegido su vida emocional, resultaron inútiles ante un adversario que no podía regular ni esquivar. La revelación de su estado de salud mostró al público un rostro humano y vulnerable que nadie había visto antes, el del marqués que había pasado décadas ocultando emociones, afectos y debilidades. El cáncer obligó a Fernando a confrontar su mortalidad y a aceptar que su vida privada no podía permanecer completamente cerrada. Durante el tratamiento, explicó que las terapias habían dado buenos resultados y que se encontraba prácticamente recuperado, aunque aún debía completar la fase de radioterapia.
A través de su comunicación, combinó la serenidad característica de su carácter con un toque de honestidad que desarmó la imagen de rigidez que la sociedad había construido sobre él. Este episodio, aunque doloroso, permitió vislumbrar una faceta inesperada, su vulnerabilidad, su necesidad de afecto y su faceta más cercana a la vida cotidiana, lejos de palacios y títulos. Y sin embargo, incluso frente al cáncer, Fernando mantuvo aspectos de su vida que revelaban su carácter genuino y su espíritu reprimido. Durante años, había cultivado pasiones que parecían contradecir la imagen pública. Era un melómano declarado, disfrutaba de la música electrónica y practicaba como DJ aficionado en la Costa del Sol. Estas actividades, escondidas del ojo público, se convirtieron en una válvula de escape, un espacio donde podía liberarse del peso de la formalidad aristocrática y disfrutar de la vida sin la presión constante de las cámaras y los titulares. La enfermedad no le permitió, en algunas ocasiones, incluso acceder a estos refugios personales, como ocurrió con su ausencia en el Festival Starlight, un evento que solía disfrutar cada verano. En paralelo, su rol como miembro de la Casa de Alba no se detuvo. A pesar de la presión mediática por Doñana y la lucha contra el cáncer, Fernando continuó desempeñando su papel de pacificador y gestor del patrimonio familiar. Su vida se convirtió en un acto de equilibrio constante: lidiar con la enfermedad, enfrentar los problemas legales, mantener la armonía entre hermanos y proteger a sus sobrinos. Cada día requería de una disciplina que pocos podrían sostener, una combinación de resistencia emocional y entrega silenciosa que definió su existencia hasta el momento. Lo más notable de esta etapa de su vida es cómo logró mantener intacta su influencia sobre la nueva generación del clan. La ausencia de hijos propios no fue un obstáculo para que Fernando canalizara su afecto hacia sobrinos y sobrinas. Alba Díaz, hija de Cayetano, y Tana Rivera, hija de Eugenia, recibieron de él un vínculo cercano y protector que, en muchos casos, sustituía el afecto que no pudo dar a una familia propia. En sus gestos de cercanía, en la dedicación silenciosa y constante, Fernando revelaba que su sacrificio no había sido en vano. La estabilidad de la familia, aunque frágil, descansaba también sobre su paciencia y esfuerzo. Sin embargo, este periodo dejó claro que incluso la estrategia más calculada y la disciplina más férrea tienen límites. Los desafíos legales y médicos demostraron que ni la formalidad, ni la soltería, ni el control absoluto sobre la vida profesional podían garantizar inmunidad frente a los imprevistos. Fernando, el hombre que había vivido entre sombras y reglas estrictas, se vio obligado a exponer su vulnerabilidad más profunda. Su historia, hasta este momento, demuestra que la vida puede quebrar incluso los muros más sólidos y que la verdadera fortaleza no consiste en la invisibilidad, sino en la capacidad de enfrentar lo inesperado con dignidad. A medida que avanzaba en su recuperación, Fernando Martínez de Irujo comenzó a redefinir su relación con la vida y con el legado que había custodiado durante décadas. Sus días se dividían entre el Palacio de Liria en Madrid, epicentro de la historia familiar y de la administración patrimonial, y su refugio en la Costa del Sol, donde la brisa marina y el contacto con la naturaleza le ofrecían un espacio de libertad que la formalidad madrileña le negaba. Allí, entre Marbella y Sotogrande, el marqués retomaba pequeñas rutinas que lo conectaban con su identidad más personal: la música, la compañía de amigos, y un respiro de las obligaciones que nunca cesaban. Este equilibrio precario se convirtió en su nueva estrategia para enfrentar los desafíos residuales de la vida pública y los efectos posteriores a la enfermedad. Mientras lidiaba con el escándalo de Doñana y con las consecuencias legales derivadas de la gestión del patrimonio, Fernando nunca perdió de vista su papel como vínculo neutral entre sus hermanos. Su posición, históricamente silenciosa, se volvió más visible, no por deseo propio, sino por la necesidad de contener los conflictos que amenazaban con fracturar la familia. Cayetano, siempre más impulsivo y mediático, continuaba manifestando su frustración ante los ojos del público. Eugenia y Alfonso mantenían posturas más reservadas, mientras Carlos, como duque de Alba, alternaba entre la crítica silenciosa y la protección formal de los intereses familiares. En medio de estas tensiones, Fernando se consolidaba como el moderador imprescindible, utilizando su experiencia, su prudencia y su capacidad de observación para evitar que los enfrentamientos se tornaran irreversibles. Lo extraordinario de esta etapa es cómo Fernando equilibraba su vulnerabilidad personal con la fortaleza que requería su posición. La enfermedad le obligó a aceptar límites que nunca antes había reconocido, y aún así, su disciplina y su sentido del deber lo mantenían activo y firme en sus responsabilidades.
Las mañanas seguían dedicadas a la gestión patrimonial y las tardes a la supervisión de proyectos familiares, manteniendo la precisión y el rigor que siempre lo habían caracterizado. Cada decisión, cada reunión y cada mediación exigían un control emocional que resultaba extraordinario incluso para alguien que había pasado su vida entrenándose para evitar el caos familiar y mediático. A pesar de los años y de los conflictos, Fernando no abandonó su faceta más lúdica, aquella que había mantenido en secreto durante décadas. Su afición por la música electrónica se intensificó en Marbella, donde podía ejercitar su pasión de DJ con discreción, sin cámaras ni titulares. Este contraste entre la formalidad estricta de Madrid y la libertad relajada de la Costa del Sol refleja una dualidad que definió su existencia: un hombre atrapado entre la obligación y la autenticidad, entre el deber hacia un legado histórico y la búsqueda de un espacio donde pudiera simplemente ser él mismo. La vida, que durante tanto tiempo había sido una serie de cálculos y precauciones, se abrió a pequeños momentos de espontaneidad y placer personal. Al mismo tiempo, su papel con la nueva generación de la familia se hizo más profundo y tangible. Los vínculos con sus sobrinos y sobrinas no eran solo afectivos, sino estratégicos en términos de cohesión familiar. Fernando comprendía que, al no tener hijos propios, podía invertir todo su afecto y experiencia en garantizar que los más jóvenes comprendieran la importancia de la unidad, la responsabilidad y la discreción que habían definido a la Casa de Alba durante siglos. La relación con Tana Rivera y Alba Díaz no solo mostraba su lado humano, sino que representaba un legado emocional, un intento de transmitir valores y equilibrio a quienes podrían, en el futuro, heredar no solo bienes, sino también conflictos y expectativas. Esta dedicación a los jóvenes del clan contrastaba con la frialdad que a veces marcaba las relaciones entre hermanos, y fortalecía la imagen de Fernando como un hombre que, aunque aislado emocionalmente en su vida personal, podía actuar como puente entre generaciones y mediador frente a crisis. Su soltería y su disciplina, que en la juventud habían sido un escudo frente a la exposición y los escándalos amorosos, ahora se manifestaban como una herramienta de neutralidad y estabilidad, un recurso insustituible para mantener la paz en medio de un linaje que había aprendido a vivir entre conflictos y titulares. Y sin embargo, incluso con esta capacidad de contención, la vida le demostró que ciertos fracasos eran inevitables. Los desafíos legales y ambientales continuaron siendo un recordatorio de que ni la prudencia, ni el aislamiento, ni la disciplina podían garantizar el control absoluto sobre todos los aspectos de su existencia. Lo que había funcionado durante décadas como estrategia de inmunidad frente a la exposición mediática y los escándalos sentimentales, se mostró insuficiente ante contingencias externas que escapaban a su dominio. Así, Fernando se vio obligado a confrontar la paradoja central de su vida: la misma disciplina que lo había protegido durante tanto tiempo también lo aislaba, y su devoción al deber lo exponía de maneras inesperadas. La lección era clara: incluso un marqués de España, con títulos, patrimonio y fama, no puede escapar de la vulnerabilidad que acompaña a la vida. Fernando Martínez de Irujo, el hombre que había elegido ser invisible, que había renunciado a la familia propia y al amor por la seguridad y el anonimato, descubría ahora que la visibilidad podía llegar de la forma más imprevista y que la fortaleza se medía, a veces, en la capacidad de aceptar la fragilidad sin perder la dignidad. Con el paso de los años, Fernando Martínez de Irujo consolidó su papel como pilar silencioso de la Casa de Alba. Su vida, marcada por la disciplina, la soltería y la discreción, se convirtió en un ejemplo de resistencia frente al caos familiar y mediático. Mientras sus hermanos se veían arrastrados por romances, escándalos y disputas públicas, él se mantenía como moderador, custodio del legado y protector de los más jóvenes del clan. La combinación de prudencia y compromiso le permitió mediar en conflictos que de otro modo habrían fracturado para siempre la familia. Su enfermedad y el escándalo de Doñana revelaron, sin embargo, que incluso la vida más controlada tiene límites. El cáncer lo obligó a mostrar vulnerabilidad, humanizando al hombre que durante décadas había permanecido en la sombra. Al mismo tiempo, sus pasiones ocultas, como la música y los momentos de ocio en la Costa del Sol, demostraron que detrás de la rigidez formal existía un individuo capaz de disfrutar de la vida a su manera. Hoy, Fernando continúa siendo el puente entre generaciones, un guardián de la historia familiar y un ejemplo de cómo la serenidad, la prudencia y la dedicación pueden equilibrar incluso los linajes más complejos.
Su historia es la de un hombre que eligió el anonimato y la estabilidad por encima del amor y la familia propia, y que, paradójicamente, encontró humanidad y sentido al enfrentar sus fracasos inevitables, la enfermedad, los escándalos y la soledad elegida. En esa mezcla de deber y libertad, Fernando Martínez de Irujo dejó una lección clara: la verdadera fortaleza no siempre se mide por los títulos ni por la fama, sino por la capacidad de sostener la paz en medio del caos y de preservar la dignidad frente a la adversidad. Su legado, invisible para muchos durante años, se revela ahora completo: un hombre que protegió lo que amaba, que cuidó del clan, que se enfrentó a sus límites y que, finalmente, encontró un equilibrio entre el deber y la vida que él mismo eligió vivir.